Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Con el rotulador en la mano y la pizarra a nuestras espaldas, como hemos hecho en muchos de los vídeos que vosotros conocéis, vamos a explicaros los principios herméticos. Hubo un primer capítulo donde dimos unas pequeñas pinceladas y una especie de iniciación a la idea hermética, el hermetismo, de cómo un sabio, Hermes Trismegisto, se acercó y enseñó esos principios que posteriormente fueron difundidos alrededor del mundo. Vimos cómo la ciencia oficial poco a poco se iba acercando a las ideas herméticas. De hecho, ya lo estaba hace muchos años. Vimos cómo ese hermetismo estaba basado en unos principios. Esos principios, de los que vamos a hablar hoy brevemente, son 7. Y es importante comprenderlos y entenderlos. El primero de ellos es el mentalismo. Mentalismo. Todo lo que hay en el universo es mente. Nosotros y cualquier otra cosa que nos rodea ha sido creado por parte de una idea de un ser superior que nos piensa y nos produce. Nosotros hacemos lo propio. Si vosotros queréis crear algo, lo podéis hacer con vuestra mente. No necesitáis materiales, ni ladrillos, ni herramientas, no necesitáis nada. Podéis crear cualquier cosa con vuestra mente, con vuestra imaginación. Esa es la misma idea que ha surgido de aquello que nos ha creado. No lo podríamos denominar como entidad o ente. Quizás la palabra, y según los antiguos sabios, que mejor lo definen, es el todo. Y cuando digo al todo me refiero a todo aquello visible e invisible. Aquello que es ignoto, desconocido, también está incluido en la idea del todo, de eso que nos está creando, nos piensa y nos anima. Es importante empezar a comprender la idea de que formamos parte de un pensamiento. Todo aquello que nos rodea, todo aquello que tenemos alrededor nuestro, no es real. Es únicamente una interpretación de nuestra mente. Hace muchos años, miles de años, se hablaba de ello ya. Vamos a continuar hablando de estos principios. El segundo de los principios es el principio de correspondencia. La correspondencia. El principio de correspondencia. ¿Y qué quiere decir el principio de correspondencia? Pues habla ni más ni menos de que existe la idea de que los modelos se repiten, independientemente de la escala que utilicemos. Los modelos se repiten una y otra vez. Esa repetición de modelos nos permite entender el universo y sus mecanismos. Si aprendemos cómo funcionan los átomos, tal vez podamos aprender cómo funcionan las galaxias. Debido a esa repetición de modelos, su máximo exponente viene definido por la frase como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Una clara correspondencia, con lo cual lo de abajo y lo de arriba es exactamente lo mismo. Difiere en escala y en otro tipo de cuestiones. Todos estos modelos y todos los modelos se repiten. De manera práctica lo podéis comprobar, por ejemplo, en las fractales. Si tenéis un software
capaz de dibujar fractales, y cuando hacéis un zoom y una aproximación a los bordes de las mismas, veréis cómo éstas se repiten. Los modelos en la naturaleza y a todos los niveles son repetitivos. Ese es el principio de correspondencia. Nos da importantes pistas para entender el universo que nos rodea. Observando lo inferior, comprenderemos lo superior. Pero vamos a continuar con estas breves pinceladas. Un importantísimo principio que debéis entender es la vibración. En el universo nada es inmóvil. El inmovilismo es antinatural, no existe. Todo está en movimiento. Todo vibra. Y eso hace referencia al principio, al tercer principio, que es la vibración. Este es un importante principio. Aquel que comprenda el principio de la vibración ha agarrado el cetro del poder. Os lo voy a explicar de una manera que lo vais a entender todos. ¿A qué me refiero? Esto es una onda, una frecuencia, con sus ciclos, y que vosotros habéis visto en mil modelos, desde un osciloscopio hasta cualquier tipo de sistema que pueda medir la naturaleza, o algunos de los aspectos de la naturaleza muestran una oscilación, una vibración. Esa vibración tiene un eje. Todo en el universo está sometido a estas ondas. Y estas ondas, o esta vibración, tienen unas características concretas que forman parte de los principios herméticos. Y vamos a continuar con el cuarto principio hermético, que no es otro más que la polaridad. Todo, absolutamente todo, en el universo tiene dos polos, dos opuestos. Todo es semejante, y sin embargo es lo mismo. Lo único que difiere es el antagonismo en grado. Como vemos, esta frecuencia, que se puede obtener a raíz de cualquier cosa que miráis, o cualquier sustancia, o cualquier cuestión que analicéis, esta frecuencia está formada de un único elemento que se modifica en su polaridad. Pero es lo mismo, es la polaridad. Y de aquí podríamos pasar a otro principio hermético. Veréis, ese principio hermético, que sería el quinto, hace referencia a esta cuestión: el ritmo. Todo tiene un ritmo dentro de ese movimiento y esa polaridad. Lo vemos claramente aquí. Existe un ritmo con el cual los movimientos se crean y se generan en estas vibraciones y en estas polaridades. Un ritmo repetitivo, constante. Todo fluye, todo tiene sus periodos de avance, periodos de crecimiento y periodos de caída y de crecimiento, para posteriormente elevarse. Fue simbolizado hace muchos años por un dios llamado el dios Fénix o Fénix. Todo lo que fluye hacia la izquierda, posteriormente fluye a la derecha. Y eso es algo que se repite, como ya he dicho antes, constantemente en todos los modelos. Vamos a continuar explicando estos principios, y vamos a hablar del sexto. El sexto es causa y efecto.
Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Principio de causa y efecto. El principio de causa y efecto hace referencia a la idea de que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa, evidentemente. Es una ley, desde luego, que nos indica que nada en este universo obedece a la casualidad. La casualidad es algo sencillamente que no podemos explicar y decimos, esto se debe al azar, se debe a la casualidad. Todo, absolutamente todo en el universo está equilibrado. Como podéis ver aquí, existe un equilibrio. Una causa que produce un efecto y así sucesivamente. Nada en el universo escapa a esta ley, incluso a vuestros actos. Si dais el mal, lo recibiréis como premio a vuestros negativos actos. Y si hacéis el bien, recibiréis bien como premio a vuestros buenos actos. El principio de causa y efecto. Vamos a pasar al siguiente principio, el séptimo principio, séptimo y último, el principio de género. Todo en el universo tiene sus dos pares, el macho y la hembra, principio masculino y principio femenino. Se manifiesta esta idea en todos los planos conocidos y por supuesto también en los desconocidos. Es un principio físico, por ejemplo, que hace referencia a la sexualidad. Ese género, ese macho y esa hembra, o esa hembra y ese macho, generan la onda en sí. Generan o forman parte de esa generación. Crean. Vamos a continuar, después de haber acabado con estos principios, dando algunas pinceladas sobre por qué he dibujado yo esta onda. Este gráfico que veis aquí, esta frecuencia, esta onda, esta vibración, que es un poco de todo, tiene su sentido. Los antiguos lo conocían, lo plasmaban con otro tipo de gráficos. Veréis, una onda es esto. Una onda es esto. Este es un punto ecuatorial, el punto del cambio, el punto de la crisis. Y como vemos, esta onda está conformada por 4 semicircunferencias. 1, 2, 3 y 4. Lo podéis ver claramente. Y lo voy a marcar para que lo veáis más nítidamente. Aquí podemos ver una. Aquí vemos la otra y la otra. Estas 4 semicircunferencias claramente hablan del círculo. De un círculo. Un círculo que voy a dibujar aquí. ¿Sabéis qué representa el círculo? El círculo es un símbolo sagrado. Es el símbolo de Dios. Ese símbolo de Dios que está dividido en 4 partes
y que parece que existe un modelo universal que hace referencia a estas 4 partes, desde los 4 elementos, las 4 estaciones del año y todo aquello, lo que queráis pensar, pasa por estos círculos. Un ciclo que tiene una dirección, las famosas ruedas de la que hablaban o de la que hacían referencia las antiguas culturas, los discos solares. Esta circunferencia tiene una explicación avanzada, o se puede hacer de la misma una especie de expresión avanzada. Los antiguos también la conocían, y todos estos símbolos que os estoy dibujando los habréis visto muy posiblemente en las distintas culturas. Esta circunferencia que va variando no es ni más ni menos que una espiral, como podéis ver aquí, una espiral que contempla también todos los ciclos. ¿En cuántas culturas habéis visto la espiral? En muchas, ¿verdad? ¿Empezáis a entender ya de dónde vienen estos símbolos? Bueno, después de estas pequeñas pinceladas, con las cuales empezáis a entender ya por qué los antiguos hacían este tipo de símbolos, iconos, dibujos, gráficos sobre las rocas o sobre aquellos medios que tenían a su alcance. Sé que muchos de vosotros me decís, y me habéis dicho, que esta idea viene de un libro escrito por los 3 iniciados llamado el Kybalión. El Kybalión. El libro de los 3 iniciados. Se dice o se cuenta que no se sabe o se desconoce cuál es el auténtico significado de la palabra Kybalión. Bueno, yo os voy a dar alguna pequeña pista. Ki, habría que leer, primero y antes de decirlo, habría que leer en 3 partes esta palabra para poder entender su significado. Está escrita en varios idiomas. Y su significado sería algo así como la energía vital que media entre el hombre y Dios y que debe ser guardada. Su conocimiento debe ser guardado y protegido. Eso es lo que quiere decir Kybalión. Ki o Ki va y Lión. El conocimiento divino entregado al hombre que debe ser guardado y protegido. Bueno, y después de estas explicaciones, con las cuales brevemente os he intentado adentrar en los 7 principios herméticos, posteriormente haremos un estudio de cada uno de ellos a fondo, más a fondo porque evidentemente el tiempo nos come. Bueno, pues me gustaría o me agradaría, me agrada la idea de que haya personas que estén interesadas en este tipo de cuestiones, ya que, creedme, no es frecuente escuchar de ellas, no es frecuente oír hablar de ellas. Hay que ir a sitios muy concretos para poder estar o poder intentar entender desde la base este tipo de ideas, de principios y de cuestiones que, avanzando en ellas, se puede llegar a lugares sorprendentes y se pueden conseguir cosas increíbles. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido, deciros que nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.